Muy buenos días, mi nombre es Felipe Suárez, participante del Seminario Doctoral Políticas de Salud en el contexto venezolano y latinoamericano, que tiene como facilitador al profesor Dr. Gilberto Zambrano. Me tocó el tema políticas públicas. En primer lugar, las políticas públicas las podemos definir como el conjunto de objetivos, decisiones y acciones que lleva a cabo un gobierno para solucionar los problemas que en un momento determinado los ciudadanos y o el propio gobierno consideran como prioritarios. Por tanto, el análisis de las políticas públicas se presenta como el conjunto de técnicas, conceptos y estrategias que intentan mejorar la calidad del proceso de transformación de recursos en impacto. Eso lo dijo Tamayo en el 97. Por otro lado, tenemos que los gobiernos son instrumentos para la realización de políticas públicas, más que mirar al ordenamiento de las actividades del sector público dado por su organización, conviene mirarlo como un instrumento para la realización de políticas públicas. Las políticas públicas resultan útiles para estudiar diversos aspectos de la política, tales como la discusión de la agenda pública por la sociedad, las elecciones entre candidatos y sus programas, las actividades de gobierno, actividades de la oposición, entre otras. También la política nos puede ayudar a cortar las discusiones políticas, a diferenciar problemas y soluciones de manera específica, precisar las diferencias entre ellas, vincular temas de solución más amplias y secuenciales, plantearse esfuerzos compartidos y participar de manera específica. Así también tenemos que una buena política pública, dentro de lo que se establece, corresponde a aquellos cursos de acción y flujos de información relacionados con un objetivo político definido en forma democrática, los que desarrollados por el sector público y frecuentemente con la participación de la comunidad y el sector privado. Una política pública de calidad incluirá orientaciones o contenidos, instrumentos o mecanismos definitorios, definiciones o modificaciones institucionales y la prevención de los resultados. Las políticas públicas de excelencia incluyen el aspecto político como su origen, objeto, justificación o explicación pública. Si las políticas públicas no son enmarcadas en un amplio proceso de participación, ello puede sesgar tanto a los actores públicos, los especialistas hacia la tecnología, tecnocracia, y los comunicadores o encuestólogos hacia el populismo inmediatista. Tenemos unas características de una política pública de excelencia que está en la fundamentación amplia y no solo específica, la estimación de costos y de alternativas de financiamiento, los factores para una evaluación de costo-beneficio social, el beneficio social marginal comparado con otras políticas, consistencia interna y agregada, sexto, de apoyos y críticas probables, séptimo, oportunidad política, octavo, lugar en la secuencia de medidas pertinentes, noveno, claridad de los objetivos, funcionalidad de los instrumentos e indicadores como costos unitarios, economía, eficacia y eficiencia. Estas son las características fundamentales que debe tener una política de excelencia. También las políticas están estructuradas por unas fases de las políticas públicas. La mayoría de los documentos que hacen revisión teórica de las políticas públicas le establecen una estructura como identificación y definición del problema, elaboración de alternativa de solución, elección de una alternativa de la decisión, la implantación de lo decidido y la evaluación de la política. Esto es hablando de las políticas públicas. También dentro de la revisión hay varias teorías, documentos que han hablado, han analizado y han estudiado las políticas públicas. Están las coaliciones promotoras, está de Sebastian y Kenny Smith, está la teoría de difusión de la política de Berry, está la teoría de equilibrio con cambios puntuales de Baumgartner y Young, está la teoría de neoliberalismo racional de Schaap, está la teoría del neoinstitucionalismo histórico Immergur, y está el marco de las corrientes múltiples de Kingdom, que es este que vamos a hacerle el respectivo análisis.
Dentro del modelo de las corrientes múltiples de Kingdom está este modelo. Muchas de las aportaciones que desde la academia buscan elaborar basamentos teóricos que faciliten el entendimiento de los diversos aspectos de las políticas públicas concretas. La de las corrientes múltiples o ventana de oportunidad, también se le llama, elaborado por Kingdom en el 95, es particularmente útil cuando el análisis se trata de profundizar en el estudio de la formación de la agenda pública y de los mecanismos que llevan a la toma de decisiones políticas por parte de los actores gubernamentales. El modelo que se diseña se suscribe en las primeras fases de los procesos, no 5 como al principio, sino que esta se basa en la definición del problema, la especificación de la alternativa de solución y la decisión. Deja por fuera la implantación y la evaluación, centrándose en el estudio de dos factores, que son los actores y los procesos, como elementos determinantes en los que se apoya su análisis. Dentro de los participantes están los actores internos y externos. Aquí vemos dentro del gobierno, representantes electos, cargos de designación pública, política, burócratas, y los externos están los académicos, consultores, grupos de interés, investigadores, medios de comunicación, partidos políticos, entre otros. Tenemos también, eso es dentro de los actores, dentro de los procesos que forman de formación de la agenda y especificación de la alternativa. Como segunda fase de esta teoría de Kingdom, establece tres corrientes: la corriente del problema, la corriente de la solución y la corriente política. Dentro de cada una de ellas establece varios aspectos. Dentro de la corriente del problema establece los factores que participan en la viabilidad del problema, indicadores, estudios, crisis, retroalimentación, la definición como tal de los problemas, basado en valores, comparaciones, categorías. La corriente de solución toma en cuenta los expertos, los empresarios, las ideas, los investigadores. La corriente política, el clima político, los resultados de elecciones, cambio de administraciones y gobiernos, ideología, grupos de interés. Tenemos también dentro de estos elementos que toma este marco teórico la ventana de oportunidad, que es la maduración de estas tres corrientes anteriores, de la corriente política, corriente de solución y corriente del problema. Establece una ventana de solución cuando estas tres se maduran al mismo tiempo, se dice su autor. Entonces tenemos, ¿no? Pasamos al otro análisis del otro documento, que es los mecanismos de traducción de conocimientos para la formulación de políticas informadas por evidencia. Ya revisamos lo que es las corrientes múltiples de Kingdom, con esas tres fases fundamentalmente. Y ahora vamos a este documento donde establece lo que es las políticas informadas por evidencia, donde establece la evidencia como el conocimiento dado por la ciencia, por la investigación científica, por las pruebas, por la racionalidad, y por otro lado, la evidencia global, coloquial y experiencia. Regularmente, lo que es ciencia, investigación y pruebas siempre está asociado con los expertos, con los investigadores, con los agentes externos o con los técnicos. Y a cambio, lo que es global, coloquial y experiencia siempre son, por los decisores, los actores decisores, los actores políticos, sobre todo los de elección popular, los que tienen capacidad de tomar decisiones. Revisando este artículo, está que el conocimiento adquirido gracias a las investigaciones y a la experiencia sirve de poco si no se traduce en acciones. Estas acciones implican utilizar ese conocimiento, o sea, las evidencias, en la práctica médica, en este caso, en la gestión, en las políticas y en las decisiones relacionadas al sistema de salud. Para que la evidencia sea útil, los tomadores de decisión, la misma debe ser buscada, recuperada, evaluada, empaquetada de modo de opciones de intervención en las políticas dirigidas al sistema de salud y a cualquier tipo de sistema político donde se establezcan las políticas públicas. Eso sin mencionando que estas políticas informadas por evidencia, conocimiento, debe presentársela a los decisores
de una manera decodificada, bien planteada, bien argumentada, para que esto tenga la relevancia y estos decisores, bueno, tomen en cuenta el peso que tiene la evaluación científica de los expertos. Dentro de los factores que determinan el uso de la evidencia está las características del conocimiento, la interrelación entre investigadores y decisores, fundamental para que haya confianza, el contexto del clima político y del momento histórico, la naturaleza del problema, los instrumentos y opciones políticas y los recursos financieros disponibles para esto, también otro factor. Dentro de la estrategia para introducir estas políticas informadas por evidencia, las PIE toma en cuenta este documento cinco factores. Uno, el clima. Las políticas informadas de evidencia, que implica contar con los marcos regulatorios, normas, resoluciones, legislaciones para apoyar el uso de la investigación. La B, empuje de la evidencia, el punch, como por ejemplo la producción de resúmenes y revisiones sistemáticas existentes y su diseminación, es decir, la argumentación que tú vas a presentar. Otra es la captura de evidencia, el pool, a través del acceso a revisiones sistemáticas existentes, evaluaciones económicas, resúmenes de evidencia para la política, de los mecanismos facilitadores de la incorporación de la evidencia y la traducción del conocimiento e intercambio, uso de diálogos para deliberar los documentos de política elaborados entre decisores, investigadores, representantes de la sociedad. Como conclusión, nosotros creemos que el proceso por el que se formulan las políticas públicas se caracteriza por su complejidad, por la cantidad de factores y actores internos y externos, coyuntura, contexto que tiene que ver para intereses, ideología que tiene que ver para tomar una política pública basada en evidencia. El marco teórico analizado en este documento puede ser utilizado como andamiaje analítico para sustentar y explicar las relaciones entre diversos componentes que definen y componen cualquier política pública, llámese actores, llámese decisores, y esto puede servir para hacer una explicación breve sobre este proceso. Las políticas públicas deben verse con un enfoque nacionalista que responda a las necesidades de una sociedad más a intereses particulares. Dentro de otra consideración, disculpen, está las políticas informadas por evidencia, las políticas públicas deben haber salido del debate público y en consenso de los diversos factores de la sociedad para que tenga legitimidad y tenga aprobación. Otro, las políticas informadas por evidencia deben ser procesos sistemáticos y transparentes para acceder, evaluar, adaptar y aplicar la evidencia científica. Como sexto, los investigadores usan el método científico fundamentalmente y los decisores realizan el conocimiento tácito y la experiencia. La idea es que ambos conformen un cuerpo de evidencia que será fundamental para la toma de decisiones y, en definitiva, tan importante como ello, y medir, evaluar lo que decimos e implementamos para saber si nuestras decisiones fueron adecuadas y justas. Todo esto enmarcado obviamente en un contexto histórico, un clima político donde hay factores de interés, unos que pujan a favor y otros que pujan a que fracasen estas políticas públicas. Muchas gracias por su atención, espero les haya sido de utilidad.